nos permite visualizar que hay dos grandes dimensiones, por lo menos en nuestra sexualidad: el sexo y el género. Son distintas, pero ¿están separadas o están en una interrelación muy compleja? Esto último es lo cierto. Sexo y género están interrelacionados, ¿sí? Entonces, les voy a poner algún tipo de ejemplo. La guerra, ya que hay una guerra en este momento. La guerra. La guerra es un fenómeno cultural o es un fenómeno natural. Es cultural. Es cultural. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que la guerra no es que surja de nuestros instintos o de nuestro ADN, digamos así. No estamos programados biológicamente para una guerra, sino que la guerra está condimentada de elementos culturales. Por ejemplo, un perro no hace una guerra. Un perro puede tener una pelea, pero ahí no hay, por ejemplo, uniformes, no hay organizaciones, no hay jerarquías, no hay tecnología. Ahí el perro tuvo una pelea que dura muy poco generalmente y se terminó la pelea. Ya está. En cambio, la guerra está atravesada por la cultura. Sin lugar a dudas está atravesada por la cultura. Hay símbolos, hay banderas, hay cánticos, hay himnos, ¿sí? Hay organización. Hay rangos, hay jerarquías, hay estrategias. Y cuando vemos el problema de la sexualidad o el campo de la sexualidad en la guerra, vamos a ver que hay una diferencia en torno al sexo en la guerra. Por empezar, son los hombres, en la mayoría inmensa de los casos, los que hacen la guerra, no las mujeres, los que van a la guerra, ¿sí? Piensen ustedes en Ucrania. Empezó la guerra y ¿qué se hizo? Se subió a las mujeres a trenes y se las sacó del país. ¿Qué se hizo con los hombres? De 18 a 60 años usted está obligado a quedarse en el país a dar la guerra y a morir por su patria. ¿Esto podemos interpretarlo simplemente como un fenómeno cultural? No. Tiene una base biológica muy clara. Y es que el cuerpo del hombre está mejor equipado para una guerra, por ejemplo. Por empezar, no vive la menstruación, por ejemplo. ¿Sí? La menstruación puede ser un gran problema para la guerra. Una mujer menstruando en el medio de una guerra está en una situación de desventaja que una mujer que no está menstruando en la guerra. Y a su vez está mucho mayor desventaja que un hombre que ni siquiera menstrua, por ejemplo. Por poner un caso, digo, para no volver al tema de la fuerza física. Pero aparte hay un tema mucho más importante, y es el valor reproductivo de la mujer. La mujer vale más reproductivamente que el hombre. Siempre ha sido así. ¿Por qué motivo? ¿Cómo? Bueno, pero para reproducir hace falta un hombre. A ver, hay una razón que por ahí va, pero es exactamente así. Un hombre puede embarazar a varias mujeres. Ahí está. Exactamente, una mujer puede dar a luz una vez por año un hijo. Un hombre, y esto no es una opinión moral, ¿sí? Esto es un asunto fáctico. Un hombre podría embarazar a muchas mujeres. ¿Y qué pasa? Bueno, en una guerra se pierden vidas. No es lo mismo perder, vamos a decir, 1 millón de mujeres que 1 millón de hombres. No es lo mismo. Para una sociedad para la continuidad de una sociedad, vale mucho más mantener con vida 1 millón de mujeres que 1 millón de hombres. Esto es así, siempre ha sido así. Más aún, ¿por qué se piensan ustedes, si piensan en pueblos arcaicos, por qué la mujer se queda dentro de la caverna y el hombre sale a cazar bestias salvajes exponiendo su vida? Porque su vida vale menos. Porque si ese hombre muere, no importa, que hay otro que va a poder embarazar a esta mujer. Y además necesito a la mujer ¿para qué? Para cuidar a mi cría. Y necesito que la mujer amamante, por ejemplo, a la cría. ¿Sí? Barcos. En caso de hundimiento, mujeres y niños a los salvavidas, por ejemplo, ¿no? Primero. Esto es así. Es más, les voy a poner un ejemplo histórico. La guerra de la Triple Alianza en Sudamérica fue una guerra que enfrentó a Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay. Uruguay. Búscalo. Argentina, Brasil, no, búsquenlo, díganme
porque puedo estar equivocado. Búsquenlo. Guerra de la Triple Alianza. Paraguay versus Argentina, Brasil y Uruguay, según. Búsquenlo. Sí. Sí. Uruguay, gracias. Tu país perdió esa guerra. Claro, se enfrentó a 3 países. Uruguay es chico, pero Argentina es grande y Brasil todavía más. Es una arbitrariedad. Y yo al darme cuenta de que esta cultura es arbitraria, ¿qué puedo hacer con esa cultura? Deconstruirla. Al deconstruir esa cultura yo quedo liberado de esta opresión heteropatriarcal. ¿Para qué? Para poder autopercibirme con la identidad de género que yo quiera construir para mí. Mi identidad ahora pasa a ser un artificio, pero construido por mí. Ya no tiene ningún vínculo con mi cuerpo, no tiene ningún vínculo con mi cultura, y la ideología de género aquí termina de tomar su forma. La ideología de género termina de mostrarse como una agresión a la condición biológica de la persona y como una agresión a la cultura de la sociedad donde vive esa persona. ¿Por qué? Porque empiezo a demonizar esa cultura. Todo lo que esta cultura, la maternidad, es un hecho cultural deleznable, ¿sí? La familia es una institución cultural deleznable. La paternidad es un rol social deleznable. Tengo que empezar a subvertir todos los elementos de esa cultura porque empiezo a entender que esa cultura me está apresando a mí en mi identidad. Yo me quiero liberar de esas cadenas. ¿Para qué? Para hacer una hoja en blanco que pueda ser escrita por mí mismo. Y para eso voy a tener a mi disposición un sinfín de identidades paródicas de género o identidades de género lisa y llanamente dichas para poder escoger. O bien construir la mía propia. ¿Sí? Entonces, este es el punto de llegada. De todo ese proceso que vimos que empezó con Simone de Beauvoir, este es el punto de llegada, que va a ser luego exacerbado por otra filósofa, esta es Beatriz Preciado, es española, es la más importante de Europa en estos temas. Y Beatriz Preciado, fíjense esto, vamos a ver, vamos a leerla un poquito, pero antes, ahora, a ver, recién hicimos algo con Judith Butler que fue primero leerla y después la expliqué. Ahora voy a hacer al revés. Primero la voy a explicar y después vamos a leerla. Vamos a ir intercambiando los métodos, ¿sí? Para ver cuál va mejor con ustedes. Beatriz Preciado va a decir, hasta tal punto, todo lo que pensábamos que era naturaleza es una ficción de este sistema, que incluso el régimen de heterosexualidad obligatoria nos hizo creer, atiéndame bien a esto, nos hizo creer que nuestros órganos reproductivos eran nuestros órganos sexuales. Les repito, que nuestros órganos reproductivos eran nuestros órganos sexuales. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los órganos reproductivos? Nuestros órganos sexuales. ¿Cuáles son? La vagina y el pene. ¿Bien? ¿Cuál es tu órgano reproductivo? ¿La vagina o el pene? ¿Cuál es tu órgano sexual? ¿La vagina o el pene? La gente respondería eso. Ahora, ella dice, esto fue un gran engaño del sistema de heterosexualidad obligatoria o de la heteronormatividad. ¿Por qué fue un engaño? Porque en verdad nuestro cuerpo entero es un gran órgano sexual. Es su propia naturaleza la que se va a burlar de su autopercepción. ¿Por qué? Porque va a tener que empezar a luchar contra su propia naturaleza en forma de hormonas que su cuerpo no produce, en forma de cirugías estéticas, en forma de remoción de partes de su cuerpo. No sé si vieron hace poco la foto de estas dos chicas chiquitas de entre 15 años, que se han sacado las mamas. ¿No las vieron? ¿Algunos sí? Sí. Bueno, chicas, 14 años, ¿no? 15 años, con sus cicatrices aquí abajo, y que se han sacado las mamas, por ejemplo. Eso es una autoagresión. Eso no es una burla. Es decir, eso es fruto de un sufrimiento y va a generar sufrimiento. Entonces, acá hay un gran cinismo, ¿no?
Y es que esta gente simula tener una preocupación real por esas personas y en verdad todo lo que está tratando de hacer es agudizar sus problemas porque de ahí sacan réditos o económicos o políticos. Entonces Judith Butler va a terminar concluyendo algo muy, muy importante para nosotros, que es esto. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Parece un trabalenguas, lo voy a volver a leer y lo voy a explicar. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Vamos a ver. ¿Sexo y género son lo mismo? No, no. Si tuviésemos que elegir una palabra para describir qué es el sexo, ¿qué palabra usaríamos? Biología o naturaleza. ¿Sí? Biología o naturaleza creo que está bien para describir. El sexo es la dimensión biológica de mi sexualidad. Por ejemplo, el sexo atañe a mis genitales. ¿A qué más atañe el sexo? A los cromosomas. Excelente. ¿A qué más atañe? A mis hormonas, por ejemplo. A mis caracteres sexuales secundarios, por ejemplo. ¿Sí? Es la constitución del cuerpo en general. Exactamente. A eso atañe la palabra sexo. Ahora, la palabra género, si tuviésemos que elegir una palabra, ¿cuál usaríamos? ¿Cómo? Cultura. Perfecto, cultura. Muy bien. Entonces, sexo y género son dos categorías que entran en la tensión naturaleza-cultura, que es típica del ser humano. ¿Sí? Hasta dónde llega mi naturaleza y dónde empieza mi cultura. Pero siempre dice lo mismo. Varón y mujer no son sexos, son categorías biopolíticas. Masculino y femenino son géneros que no quiero que estén en correspondencia con esas categorías biopolíticas. Los códigos, aquella lo va a interpretar como, así como Butler lo interpretaba como un teatro, ¿se acuerdan? Un teatro. Leonard Silvestri lo va a interpretar como un código informático, como un software, como una aplicación. Los códigos de masculinidad son susceptibles de abrirse para que operemos sobre ellos en una suerte de gender hacking, perfo, protésico, lexical. Estas cosas muy pomposas son muy típicas de estos tipos, ¿no? Pero todo esto tiene sentido, no son palabras pomposas. Pero fíjense ustedes, a ver, gender hacking, ¿cómo haces el hackeo del género? Con perfo, ¿qué es perfo? Performance, actuación. Hay que, exactamente, por ejemplo, un drag queen hace una performance. ¿Qué es el drag queen? Quien exacerba, incluso hasta el absurdo, los rasgos del otro sexo. Un drag queen tiene unos senos de este tamaño, tiene unos pómulos de este tamaño, tiene un pelo así, tiene kilos de maquillaje, tiene unas uñas así de largas. Hay una exacerbación de los rasgos de género, de la expresión del otro sexo. ¿Para qué? Para mostrarlo como algo absurdo. Entonces, eso es una performance. ¿Cómo hackeo el género? Con performances. Protésico, que es una prótesis. Silicona, por ejemplo, ¿no? O sea, el hackeo del género precisa de una intervención quirúrgica y de prótesis. Una vaginoplastia, por ejemplo. ¿Sí? Una amputación de genitales. Una reconstrucción de pene o un intento artificial por generar un pene. Lexical. ¿Qué es el léxico? Nuestro lenguaje. Tengo que ir modificando palabras para hacer ese hackeo. Fíjense, todo esto que movió un poco la risa, qué absurdo, ¿por qué dice todo eso? No, es pomposo, es rebuscado, pero tiene un sentido. Entonces, vuelvo, en una suerte de gender hacking, perfo protésico lexical, mediante la utilización de juegos lingüísticos que escapen a las marcas de género. Juegos lingüísticos que escapen a las marcas de género. ¿Les resulta conocido, por ejemplo, aquello del lenguaje inclusivo? Es eso. Tengo que hacer escapar a mi forma de hablar de las marcas del género. ¿Nuestro lenguaje está marcado por el género? Sí. Hablamos de, por ejemplo, alto, alta, gordo, gorda, bajo, baja, amigo, amiga.
Estamos reproduciendo en nuestro lenguaje el binarismo sexual. Tenemos que escapar con juegos lingüísticos como cambiar una O y una A por una E a las marcas del género. Fíjense esto. O que al menos las desquicien. Proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales. Hay que proliferar las anomalías sexuales hasta el absurdo. Aparece de nuevo la noción de parodia. El mundo, y fíjense además la violencia que está contenida en estos textos, que es enorme. Entonces ya sabemos muy bien qué es la ideología de género. La ideología de género es una ideología que nos dice que nuestra sexualidad no tiene ninguna determinación biológica. Nos dice que nuestra sexualidad es o bien el constructo de una cultura, el constructo artificial de una cultura, o bien mi autopercepción. Más aún, la ideología de género me va a decir que yo debo deconstruir aquello que la cultura me ha impuesto para yo ser yo mismo, para yo ser el dueño de mi identidad. Vamos a meternos un poquito en temas políticos. ¿Cómo venimos con el tiempo, Jim? Vamos bien. Vamos bien. Seguimos un poquito más, ¿sí? ¿Tenemos hasta qué hora? Realmente hasta las 45 minutos. Hasta las 5:45, bien, me alcanza perfecto. Miren, vamos a ver un poquito de política, ¿sí? Voy a tratar de explicar algo muy difícil en la filosofía política, que es la diferencia entre la izquierda y la derecha. Vamos a ver qué tiene que ver esta ideología con la izquierda y qué tiene que ver con la derecha. ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? Es un gran problema ese, porque todos tenemos una intuición, es más, todos decimos, tal cosa es de izquierda, tal cosa es de derechas. Pero cuando nos preguntan, ¿y qué es la derecha, qué es la izquierda? Ya no sabemos. Nos pasa como San Agustín con el tiempo. San Agustín tiene una frase muy célebre que dice así: cuando no me preguntan qué es el tiempo, yo sé qué es el tiempo. Ahora, cuando me preguntan qué es el tiempo, yo ya no sé. Fíjense que es así, ¿no? Digo, todos hablamos de tiempo todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo tengo? Le acabo de decir a Jimmy, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Sí? Hablamos del tiempo. A tal hora tal cosa, a tal hora lo otro. No tengo tiempo hoy. O sí tengo tiempo para esto. Ahora, si alguien viene y me dice, ¿y qué es el tiempo? Difícil. Dificilísimo. Ya no sé, dice San Agustín, ya no lo sé. Porque te hace creer que estás cambiando la realidad cuando no estás más que cambiando una vocal. Entonces adormece que tu práctica política. Imagínense ustedes toda esa cantidad de jóvenes que en la universidad les han metido esto en la cabeza y que se van a dormir muy conformes con su contribución al cambio de la sociedad por una sociedad más justa. Y cuando hacen su examen de conciencia pensarán, bueno, hoy dije tantas veces la palabra todes. Hoy dije amigues en vez de amigos. Ya he hecho mi tarea. Este mundo es un mundo mejor gracias a mi cambio de vocal. Esto es absurdo. No vas a resolver el problema de nadie. Y vas a incluir a nadie cambiando una vocal. Es incluso un pensamiento muy primitivo, un pensamiento mágico. No es muy distinto del chamán que hace un conjuro para que caiga lluvia del cielo. No es muy distinto de eso. Es iluso, pero es fácil. La gente quiere sentirse protagonista de algo. La gente quiere creer que ella tiene poder y que tiene además poder para cambiar las cosas para bien. Y ellos, estos ideólogos, sabiendo estas necesidades vitales del hombre, le han hecho creer que cambiando una vocal iban a poder cambiar el mundo. ¿Cuán absurdo es decir que no se nace mujer, llega a nacerlo? ¿Ustedes se han preguntado cuán absurdo es en el siglo XXI decir que no se nace mujer, llega a nacerlo? Cuando ya sabemos en qué momento empieza nuestra identidad sexual. ¿En qué momento empieza tu identidad sexual? ¿En qué momento te convertís en un ser sexuado? En la concepción. ¿Por qué? Bueno, porque en la concepción, cuando se fusionan los núcleos de los gametos, o sea, del óvulo y el espermatozoide, cada uno tiene 23 cromosomas, normalmente aparece un individuo de 46 cromosomas, uno de esos cromosomas va a estar codificado sexualmente, normalmente XX o XY. ¿Bien? Y esa información genética es la que va a desencadenar todo un proceso
muy complejo de sexualización. Ciertas hormonas van a actuar en detrimento de otras, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con esa información original. Hasta tal punto sabemos que el sexo es prenatal, que con un ecógrafo podemos conocer el sexo de nuestro niño o de nuestra niña antes de que nazcan. Y el médico, ¿qué te dice? ¿Estás esperando un niño o a una niña? No te dice, estás esperando un niño trans. ¿Sí? No. Es decir, ya conocemos el sexo. Entonces, ¿qué fue primero, el sexo o el género? El sexo es primero que el género, porque el género precisa de un contacto cultural y adentro del vientre materno no hay ningún contacto cultural. Llegamos a este mundo sexuados y aprendemos, además de costumbres, expresiones, roles, sobre nuestro sexo. Y las aprendemos en sociedad. Claro que sí, esto es así. Pero el sexo fue antes. ¿Recuerdan Judith Butler? El sexo siempre fue género. No, el sexo es antes que el género. Ahora, los fundamentalistas somos nosotros. Los medievales retrógrados y fanáticos somos nosotros. El que te dice que el sexo es un invento del sistema patriarcal, sin embargo, es progresista, y es moderno, y es cool. ¿Qué sería un chico trans o un hombre trans? Sería una mujer que se autopercibe hombre. ¿Puede quedar embarazada? Sí, ¿por qué? Porque mantiene su naturaleza femenina. Ahora decimos, este hombre está embarazado y lo vemos en revistas, medios de comunicación. ¡Increíble! Un hombre está embarazado. Pues dices, uy, a ver. Y ya lees la letra chica y te das cuenta, bueno, es una mujer que dice que es un hombre. Ok, es como que yo diga, increíble, un perro juega ajedrez. Bueno, es un hombre que se autopercibe perro. No hay nada increíble, realmente. ¿O no? Pero el medio de comunicación, increíble, un hombre embarazado. Ha generado tanto problema el tema de que un hombre trans llegara a una clínica a parir que no sabían cómo referirse, si como madre o como padre, y alguien le dijo madre, y eso generó un gran problema y que terminó en un manual de lenguaje médico diciendo prohibimos que se diga madre o que se diga padre. Además, esto de los chicos trans también abortamos. La verdad que yo no entiendo cómo es el punto. Es decir, un hombre trans, que sería una mujer que se autopercibe hombre, yo entiendo, quizás estoy equivocado, pero sobreentiendo que esa persona tiene una atracción por una mujer. O no, bueno, generalmente es decir, una mujer que se autopercibe hombre y además se interviene quirúrgicamente, tiene una atracción por una mujer. O sea que para inseminarse tiene que hacerlo artificialmente. Generalmente en estos casos donde el hombre quedó embarazado es inseminado artificialmente. Pero entonces, ¿para qué yo me voy a hacer un aborto si previamente me inseminé artificialmente de manera voluntaria? Es decir, me voy a inseminar para después ir a abortar. Es algo que no tiene demasiado sentido, digamos. Entonces vos preferís que los niños estén en situación de calle con tal de que una pareja homosexual no los adopte. Eso solamente sería cierto si tuviésemos más oferta de niños a adoptar que demanda de parejas a adoptar niños, lo cual no es cierto. Es decir, hay largas filas, yo no sé en este país, pero por lo menos en América Latina hay larguísimas filas de parejas buscando adoptar, más que incluso niños en calidad de ser adoptados. Incluso hay trabas burocráticas enormes para poder adoptar. Hay gente que está incluso una década a veces llenando formularios, sometiéndose a distintas pruebas y diagnósticas para ver si finalmente le dan un chico que ya tiene 6 o 7 años de edad y que su socialización es muy difícil en tan avanzada edad en una nueva familia. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Yo creo que a donde estamos yendo es a una confusión generalizada de la identidad sexual que vamos a ver sus efectos en las generaciones siguientes. No va a ser gratuito nada de esto. Y el efecto que se está buscando es el de reducir la natalidad. O sea, yo ya no tengo más duda de eso. Alguna vez lo dudé, pero no tengo más duda de que el efecto que se está buscando con todo esto es reducir la natalidad.
Y vaya si ha dado ya efectos en ese sentido en países donde esto se viene practicando desde hace algún tiempo ya, como España, por ejemplo, que ya no le alcanza su natalidad para recambiar su sociedad. Evidentemente no te lo van a decir de esta manera, te lo van a tener que poner con banderas multicolor, con pañuelos verdes, con puños feministas, y van a tener que presentártelo todo de una forma que parezca muy revolucionaria, pero no es revolución, es ingeniería social. Es muy distinto una cosa que la otra. La revolución es de abajo hacia arriba y la ingeniería social es de arriba hacia abajo. Esto está viniendo de arriba hacia abajo, no está yendo de abajo hacia arriba. Nada de lo que estamos viendo es realmente el fruto de la militancia LGBT, no es el fruto de la militancia feminista, ni es el fruto de los pañuelos verdes. Es el fruto de, evidentemente, la formación de esos movimientos, pero sobre todas las cosas, el apoyo de grandes capitales, de grandes fundaciones, de mucho dinero involucrado en la promoción de esa propaganda ideológica y el compromiso de los estados y de los organismos internacionales. O sea, todo lo que uno puede concebir como poder, hoy está comprometido con esa agenda. Y yo creo que, cosas que antes no se veían, chicos que tienen 13 años que han quedado estériles, por ejemplo. Eso ya es algo frecuente. Chicos de 13 años que ya le han condicionado su reproductividad para el resto de su vida. Chicos que tienen también muy poca edad y ya están siendo bloqueados hormonalmente. Le estoy frenando el desarrollo natural sexual y después le voy a empezar a inyectar hormonas. Todo eso va a tener un costo gigante. Yo creo que vos me decís una bola de cristal, yo sé que vos no tenés, o sea, yo no la tengo, pero yo sí me animaría a decir que entre 10 y 20 años de acá para adelante vamos a ver el estrago demográfico que esas políticas van a haber causado. Esto es el mal absoluto. Un hombre besando a una mujer en peligro que necesita ser rescatada con un beso romántico es reinterpretado como una violación. ¿Sí? Y esto ya no puede tener lugar. Bueno, no solamente es Disney, ¿sí? Cartoon Network. Mira, Nickelodeon ha aprovechado toda esta corriente para resignificar viejos personajes, donde ahora les inventan que eran homosexuales y que siempre lo han sido, pero nosotros éramos tan tontos que no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, Ren, Stimpy. Nos dice, ellos son homosexuales. Ahora son militantes LGBT. Hay toda una resignificación de muchos personajes que ahora no nos enteramos. Vamos a cerrar. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Difícil. Miren, vamos a verlo en 3 dimensiones. Vamos a tratar de responder qué tengo que hacer yo conmigo mismo, qué tengo que hacer yo con mis próximos y qué tengo que hacer yo con mi comunidad o mi sociedad. ¿Sí? Vamos a empezar por lo más pequeño, que es uno mismo. Lo que uno mismo yo recomiendo que haga es primero 2 cosas y después una tercera. Primero informarse y formarse y después actuar. Yo no puedo actuar en el vacío, yo necesito actuar en base a mi conocimiento. Es decir, si yo actúo sin saber qué es lo que pasa, voy a actuar de forma muy desordenada. No voy a tener éxito, ¿sí? Yo necesito informarme y formarme primero. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la información es conocer datos de la actualidad. Yo tengo un conocimiento de lo que está pasando en el mundo, sé lo que está pasando, tengo datos, eso es informarse. Eso es lo más fácil, eso se hace simplemente dándole un par de minutos por día a la lectura de algún periódico. Eso es algo relativamente fácil de hacer. La formación es algo muy distinto, es pulir mis lentes con los cuales yo voy a ver la realidad. Si todos tenemos lentes invisibles con los cuales advertimos lo que está pasando en el mundo. La calidad de mi análisis sobre lo que está pasando en el mundo depende de mi formación intelectual. Esto es así. Las categorías de análisis que yo utilizo me van a explicar lo que está pasando en el mundo. Ahora, si yo no dispongo de ninguna, entonces tengo un gran problema y es que voy a ver todo como una anécdota. Esto, voy a ponerlo con el ejemplo de esta misma conferencia.
Esto fue una conferencia de formación que se apoyó en información. Imagínense ustedes que yo venía con las noticias de los periódicos, solamente, bueno, miren, vamos a ver esta conferencia, miren, este periódico dijo esto, este periódico dijo lo otro, este otro dijo lo otro. Ustedes iban a su casa como si hubiesen visto un noticiero, ¿cierto? En el noticiero uno no adquiere formación, uno adquiere información. Pero yo antes o después de ponerle cada una de las informaciones, intentaba pulir los lentes. Y al principio de todo me dediqué 100% a eso. Vamos a ver las funciones de la familia. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la ideología totalitaria? ¿Por qué se ha enfrentado la familia? ¿Qué ha dicho este pensador, este otro, este otro, este otro? ¿Sí? Y he ido apoyando todo eso, después mostrándoles, miren, ahora sí, que tienen el lente bien limpio y con buen aumento, miren lo que se dice acá. Miren ahora lo que se dice acá. Miren lo que se dice acá. ¿Sí? Pero si yo no limpiaba y yo no aumentaba el lente, esto no tenía ningún sentido. La formación es algo que dura toda una vida. ¿Sí? Es un proceso acumulativo. La información no es acumulativa, en verdad. La información que hoy consumí ya capaz que mañana no tiene mayor significado. Por eso, ¿qué hacemos con los periódicos viejos? Los tiramos, ¿sí? Pues ya es una cosa que ha perdido su valor. En cambio, ¿qué hacemos con los libros viejos? No los tiramos. Ahí todavía tiene valor, ¿sí? Entonces, la información es muy importante y la formación es indispensable. ¿Cómo uno se forma? Por ejemplo, viniendo a una conferencia como esta. Por ejemplo, tomando un curso como el de mañana. Mañana nos vamos a dedicar en profundidad a muchos de los conceptos que hemos apenas mencionado hoy. ¿Cómo más uno se forma? Amigándose con los libros. Fundamental amigarse con la lectura. Nos han cortado esa relación y eso nos ha, nos ha vuelto superficiales. En el libro había una profundidad que no existe en la superficialidad de la pantalla. La pantalla no tiene profundidad. Y estamos todo el día viendo videos que no duran ni siquiera un minuto, ¿no? Estos reels de TikTok, de Instagram, no dicen nada, no pasa nada ahí. Leyendo tweets de 140 caracteres, no pasa nada ahí. Es decir, hay una superficialidad que nos impide hacer una buena crítica, hacer un buen análisis, conocer en profundidad, darme cuenta de las astucias de la manipulación mediática, por ejemplo, como veíamos recién. Y todo eso uno va adquiriendo esas habilidades necesariamente a través de la lectura. No me sirve ser una rata de laboratorio, una rata de biblioteca, si no actúo. Cuando yo me informé y me formé, ustedes hoy van a salir de acá con una serie de herramientas y de conocimientos que les va a permitir ya hacer algo con eso. Entonces actúo. ¿Actúo con quién? Bueno, primero con mis próximos. Con mis próximos, 2 recomendaciones. Podría dar muchas, pero vamos con 2 más. Primero, romper la espiral del silencio significa romper la autocensura que hace que no nos animemos a hablar cuando estamos con amigos, con compañeros de la universidad, con compañeros del trabajo, con gente que va a mi misma iglesia, con compañeros del club. No me animo a hablar cuando aparecen estos temas. ¿Por qué? Porque siento que soy una minoría. Siento que probablemente voy a tener un conflicto con los demás. En verdad, el problema con eso es que no estoy confiado de mis propios argumentos. Es decir, yo me he dado cuenta, el problema real por el que la gente no se anima a hablar es porque no tiene confianza en sus propios argumentos. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, lo hemos planteado acá. O sea, ese es el input necesario para todo, ¿sí? Si yo tengo buenos argumentos, tengo buena información, el día que se presente uno de estos temas y estoy cenando con compañeros de trabajo, yo puedo fijar mi postura y puedo hacer además que mis argumentos sean prácticamente irrebatibles y puedo generar conciencia en los que me están escuchando. Ahora, si mis argumentos son apenas algunas intuiciones que tengo, voy a generar el efecto contrario. Voy a hacer que los otros digan, che, pero viste la tontera que dijo Jorgito anoche, está loco, esas cosas que él se inventa. No, si yo tengo una buena argumentación, porque la he formado previamente, ahí nadie me va a poder rebatir realmente. Entonces voy a poder generar conciencia en los demás. Vacunar a la familia, esto digo, no es la vacuna, no es la Pfizer, ¿sí? Es una vacuna ideológica. Pero ¿por qué me gusta el término vacuna? Porque funciona muy similar a la vacuna, ¿no? La vacuna, ¿cómo funciona? Te introyectan un virus
desactivado que estimula la producción de anticuerpos. ¿Sí? Bien, para que cuando el verdadero virus quiera ingresar, sea repelido. Imagínense ustedes cómo podemos vacunar a los hijos ideológicamente, pues que los padres le metan el virus. Ese es el plan. Métanle ustedes el virus a sus propios hijos, pero desactívense ustedes. No esperen a que se los meta de verdad al virus real, Cartoon Network, Nickelodeon, Disney, el profesor de turno, con estos ejercicios de género. Ustedes desde bien chicos, estamos hablando, no sé, 8, 9, 10, 11, 12 años, lo sientan al chico o a la nena y le dicen, miren, vamos a hablar. Lo que está pasando en el mundo es esto, esto, esto y esto otro. Vas a empezar a escuchar que el aborto es salud, que el aborto es el derecho a disponer de tu cuerpo, que eso que está dentro del cuerpo de la mujer no es un niño, ni es un bebé, ni es parte de la especie humana, sino que es un parásito o es un saco de células. Vas a empezar a escuchar que el sexo se puede cambiar como el color de la camisa. Vas a empezar a escuchar que los hombres y las mujeres estamos en guerra, que no somos complementarios, que la masculinidad es tóxica. Vas a empezar a escuchar esto, esto y esto otro. ¿Qué hice ahí? Le metí el virus. Pero la verdad es esta y esta otra. ¿Qué hice ahí? Se lo desactivé. ¿Bien? Entonces quizás mi hijo o mi hija me miren con una cara de no entiendo. Mi papá se volvió loco. No entiendo por qué me está diciendo esto. No importa. El día de mañana, cuando un profesor le haga hacer ese tipo de ejercicios que veíamos hoy, los anticuerpos saltan por sí solos. ¿Por qué? Porque él ya conoce que, por ejemplo, que el sexo no se puede cambiar, que eso es una mentira, por ejemplo. Sí, lo vamos a ver eso bien en profundidad mañana. Entonces, hagan esto ustedes, no piensen que sus hijos van a estar en una burbuja donde no van a estar contaminados, al contrario, ustedes tienen que ponerle sus propios anticuerpos. Y finalizo con esto. ¿Qué hago yo con mi sociedad? Ya hemos visto. ¿Qué hago conmigo? ¿Qué hago yo con mis próximos? Ahora, ¿qué hago yo allá afuera? Hay dos dimensiones que podemos pensar. La de la participación civil, que tiene muchos caminos, muchas vías. Por ejemplo, yo puedo participar en la discusión pública a través de redes sociales. Eso es una participación civil. No es participación civil mi foto selfie en el baño donde atrás se ve el retrete. No, eso es una cosa espantosa que la gente suele hacer, pero eso no es participación civil. Mi participación civil es decir, bueno, voy a usar mis redes para compartir esta convocatoria, este video, este curso, esta opinión que yo tengo sobre esto. Vamos a debatir esto en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde sea. ¿Sí? Entonces, ya que yo no soy dueño de un canal de la televisión, pero bueno, soy dueño humildemente de mis redes sociales y eso ya me permite influir en los demás. Entonces, empiecen a utilizar las redes sociales para eso también. No digo que no se saquen la selfie y la quieran subir o el plato de comida, súbanlo si ustedes quieren, pero usen sus redes también para cosas que sean importantes para dar batalla cultural. Participación civil, por ejemplo, también formar parte de agrupaciones pro vida, agrupaciones de padres de familia, agrupaciones de las que defiendan la libertad religiosa, hay muchas. Es una cuestión de participar, de acercarse y preguntar cómo puedo ayudar, cuándo se reúnen, quiero conocerlos, incluso quizás no puedo trabajar, pero sí puedo donar en esa fundación. Hay muchas vías de participar en estos grupos y es muy importante que todos puedan ayudar con algo, porque digo, ellos están muy profesionalizados, ¿sí? Nuestros adversarios están profesionalizados y tienen estructuras impresionantes. Nosotros tenemos que buscar la forma de que cada uno ponga su granito de arena, porque saben que nosotros somos más, pero hacemos menos. Y es un gran problema. Y finalmente, miren, participación política. Yo sé que esto incomoda a la gente cuando se habla de política, pero saben que todo eso de lo que hemos estado hablando ahora se termina resolviendo en los ámbitos del Estado. Es decir, yo puedo dar una mega batalla cultural y puedo generar cambios de opinión, pero si finalmente quien llega al poder es un adversario mío, él va a buscar la manera de torcerme el brazo, ¿sí? Porque él tiene el poder del organismo que monopoliza el uso de la fuerza, que es el Estado. Con lo cual estoy muy complicado. Y yo he advertido en todos estos años de conferencias en todos los países de la región que nuestra gente es muy antipolítica.
Pero no antipolítica porque rechace a los políticos, sino porque rechaza su propia educación política. Rechaza saberse un animal político, como decía Aristóteles. Y nosotros somos animales políticos, vivimos en polis, o sea, vivimos regidos por un gobierno. Yo puedo taparme los ojos y pensar de que el gobierno no me rige, pero el gobierno sí que me rige. El gobierno establece las leyes con las cuales yo, me guste o no me guste, las conozca o no las conozca, me tengo que regir. Entonces, si nosotros no entendemos eso, no entendemos que por empezar nuestra participación política, la más básica de todas se llama voto, y que para hacer un buen voto yo tengo que tener una buena información de a quién estoy votando, pues entonces la verdad que está todo perdido. Hay gente que va a votar por el color de ojos del candidato. En México pasó eso, por ejemplo. ¿No? Saben ustedes, los mexicanos del lugar, ¿sí? Hay gente que votó por el perro del candidato. En Argentina acaba de pasar. Votaron por el coli de Alberto Fernández. Hay gente que vota simplemente porque le gustó el eslogan del candidato. Pero por favor, digo, nos tratan como infantes, y es que somos infantes políticos. En vez de estarnos informando, a ver, ¿cuál es la plataforma política de este? ¿Cuál es la de este otro? ¿Qué promete hacer este con esto? ¿Qué promete hacer este con esto otro? ¿Este es pro vida o es pro muerte? ¿Este es pro vida o es pro muerte? ¿Qué vínculos tiene este con el LGBT? ¿Qué vínculos tiene este otro? Y ahí yo decido mi voto. No. Esto, ¿saben qué? Esto me va a consumir media hora. Media hora que prefiero ver alguna serie de Netflix. O prefiero ver TikTok, cómo baila la gente por TikTok. Y claro, después que voy a ir a votar. Me enteré que Joe Biden era católico. Bueno, eso debe ser una buena opción, por ejemplo. Entonces, o este me dice que va a resolver el problema migratorio. Miren, ese problema no se va a resolver nunca. Se los aviso. Por cuestiones que no puedo hablar ahora, ¿sí? Porque no habría tiempo. Pero ese problema, digamos, quien les prometa que se lo va a solucionar, olvídense. Son cosas de campañas políticas, lo vienen prometiendo desde hace muchos años. Entonces, si solamente vamos a votar por eso, también hay un problema, ¿no? Entonces, yo diría, la participación política de mínima es saber a quién estoy votando. Es lo mínimo, así, lo mínimo aceptable. Y después, ya cierro con esto, después hay otro tipo de participación política que es, por ejemplo, ¿por qué no? Participar en un partido político, ser candidato. Pero también yo he notado que muchas veces nuestra gente, cuando da ese salto, es rechazada por nuestra propia gente. Es increíble. No saben la cantidad de veces que he visto que un líder pro vida da el salto, se candidatea para algo y todo el entorno pro vida dice: ay, no, Juancito era muy bueno cuando organizaba las marchas pro vida, pero ahora se metió en la política ya, no, a mí eso no me gusta. Pero por favor, es al contrario, tenés que darle gracias a Juancito que ha tomado la decisión de ir ahí para representarte a vos. Nosotros, que nos cuesta tanto conseguir gente que nos represente, cuando aparece alguien que nos quiere representar, lo espantamos. Es una locura, pero eso se llama falta de educación política. Entonces, mi llamado último, y esto ya sería, digamos, el nivel más amplio de la sociedad, que sería lo político, es hacer un esfuerzo por reencontrarse con la naturaleza política de cada uno, sabiendo que la política es inevitable. Yo puedo hacerme el tonto, cerrar los ojos, pero no puedo jamás estar exento de los efectos de la política sobre mi vida. Solamente Robinson Crusoe, que es un cuento, o Tarzán, que vivía con los monos y que es un cuento también, estaban al margen de la política. El hombre real, el hombre que somos todos nosotros, el ser humano que somos todos nosotros, estamos inmersos en contextos políticos y eso resulta inevitable. Entonces la decisión es: ¿qué hago yo con eso? ¿Me sigo tapando los ojos o hago algo al respecto? Si nosotros podemos cumplir estos tres niveles de los cuales he estado hablando estos últimos minutos, yo creo que podemos dar una resistencia más que digna y poder cambiar muchas de las cosas que no nos gustan, que hemos visto anteriormente. Dicho esto, cerramos por hoy y nos encontramos mañana con todos. Gracias.